Saludos, muy buenas noches, le damos la bienvenida un viernes más a nuestro programa. Ya estamos aquí, el comienzo del fin de semana. Ya saben ustedes que aquí aparezco yo para compartir con ustedes el viernes por la noche, en un programa hoy que es muy variado, pero sobre todo es muy musical. Estamos entrando en el mes de las flores, que es el mes de mayo, ¿verdad? Y además también pues estamos en tiempo de rocío, va llegando ya la época en que nos gusta irnos de vacaciones. Pues de todo eso vamos a hablar en nuestro programa. Vamos a tener un coro rociero, vamos a hablar de la Hermandad del Rocío de Torremolinos, vamos a hablar también de los viajes, de cómo las agencias de viajes ya se activan y parece que el turismo comienza a activarse. Vamos a tener también con nosotros a un profesor de baile y a unos niños que bailan maravillosamente de salón, y vamos a hablar con nuestras contertulias de todos los días de diversos temas que hoy también tienen que ver con la educación. Pero nos sigue preocupando el COVID, nos sigue preocupando las vacunaciones y nos sigue preocupando lo que está ocurriendo con esta pandemia. Por eso, un día más tenemos con nosotros al que más sabe de vacunación, de pandemia, de COVID, de todo lo que tiene que ver con esto que estamos viviendo, al doctor López Trigo. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Ana. Bienvenido un día más. Bien, allá, encantadísimo y bueno, abrumado por eso que has dicho que no es cierto. No, ¿cómo que no? Uno es un modesto estudiante de medicina. Un modesto estudiante de medicina. Bueno, pues un modesto estudiante de medicina que sabe mucho y de medicina y de enfermedades, y por supuesto que también tiene algo muy especial para que esté aquí con nosotros habitualmente, y es que sabe hablar para que todos nos enteremos muy bien, porque claro, resulta que hay muchos médicos que saben mucho, doctor, pero que después nos ponemos a hablar y claro, se hablan en términos más de medicina, más médicos, y no nos enteramos mucho, ¿no? Yo creo que si la consulta, o en la consulta no conseguimos que quien tenemos enfrente nos entienda, y una cosa que nosotros llamamos, una palabra que está muy fea, adherencia terapéutica, ¿verdad? ¿No? Que se enganche. Que se enganche. Que se enganche. Eso es. A lo que proponemos. Bueno, pues lo habremos hecho muy bien, como tú decías, técnicamente, pero quizás en el fondo hayamos fracasado un poquito, ¿no? No quiero decir que mis compañeros, no, ni que yo hable mejor, no. Lo único que hay que procurar es, bueno, pues como en todos los órdenes de la vida, que si yo voy al taller de mecánica, cuando me dice el señor del taller el coche tiene esto, que yo no me voy a enterar de eso, pero me diga, mira, es que esto es importante porque si no se te puede ir un freno, si no consumes más gasolina o tiras más aceite, que al final, a mí lo que me interesa que es que el coche se arregle, si además me entero, pues tanto mejor. Mucho mejor. Pues seguimos hablando de vacunación, aunque después vamos a hablar de una vinculación que tiene el doctor López Trigo con una nueva residencia geriátrica que se ha abierto aquí en Benalmádena. Vamos a hablar después de esto, pero ahora vamos a hablar del tema vacunación. Ya lo hemos hecho en algunas ocasiones, doctor. A día de hoy, ¿cómo está de satisfecho el doctor López Trigo? ¿Cómo va el ritmo de vacunación? Pues mira, yo estoy empezando a sonreír. Ah, magnífico. Después de haber estado enfadado, poco enfadado mucho tiempo. No, la verdad es que estamos adquiriendo la velocidad ideal. La velocidad ideal que debiéramos haberla tenido hace mes y medio, hace un par de meses, pero bueno, todos conocemos las circunstancias. Contratos que no se han cumplido, dosis que no se han entregado, vacunas que se han parado ante la probabilidad de un problema, y por ofertar las máximas garantías de seguridad a la población. Y bueno, parece que todo eso en buena medida superado está cogiendo un nivel no óptimo, pero casi óptimo. El nivel óptimo, para que todo el mundo nos entienda, en Andalucía sería poner 1 millón de vacunas por semana. Por semana. Son muchas, ¿eh? Sí. Muchas. Son muchas, pero ese sería el nivel óptimo. ¿Por qué? Porque así empezaríamos el verano con el 50, 55, 60% de la población, al menos con una dosis. Y según, yo recuerdo que la última vez que vino el doctor López Trigo yo le preguntaba lo mismo, y me decía, si vamos al ritmo que estamos actualmente, hasta 2022 no vamos a estar vacunados. Al ritmo que vamos ahora... Yo que cojo la bola de cristal todas las mañanas y me pongo allí a mirar y me hago mi calculadora de vacunas, no, yo llevo con una previsión, con variables, ¿no? Porque esto tiene muchas variables, claro. Que se rompe el camión que trae las vacunas y tardamos un día más en ponerla, que se estropea un frigorífico, en fin. Con todas esas cosas yo creo que vamos a tener
el 70%, ahora si quieres hablamos de si el 70% es inmunidad de rebaño, ¿no? Que posiblemente no, pero vamos, un 70% de la población vacunada con muchas garantías, primeros de octubre, entre primeros y mediados de octubre, no estaría mal. Bueno, no estaría mal. No estaría mal. Otra cosa es que con el 70%, que es el número ese mágico que nos han puesto desde el principio de la pandemia, cuando tengamos el 70% tendremos inmunidad de rebaño. Los números en la inmunidad de rebaño son números que van variando mucho. ¿En función de qué? Pues en función de que la vacuna esté haciendo todo lo que esperábamos teóricamente que hiciera. En función de que no haya elementos externos a la vacuna, pues cadenas de producción, cadenas de transporte, que fallen. En función, y eso es importantísimo, de qué cepas circulan. Porque hemos hecho la vacuna mirando a una cepa, a unas variantes, y están circulando otras. Fíjate, a día de hoy, a fecha de viernes esta mañana, con todo el miedo que le teníamos a la variante británica, el 90% de los españoles contagiados están por la variante británica. Un 2,5, un 3% por la variante brasileña, un 2% por la variante californiana, que aquí no nos hemos explayado nunca en hablar, y hay, bueno, cada vez más casos, casi un 0,2, un 0,3% de casos de la variante india. Eso también influye. Y eso, si tú estás vacunando y tú cubres todas esas variantes, pues igual no te hace falta un 70% de gente vacunada, con que haya un 60, un 55 es suficiente. Pero si eso no ocurre así o aparecen nuevas variantes, fíjate, leíamos anteayer, el miércoles, leíamos un estudio de una universidad americana muy prestigiosa, de UCLA, de California, Los Ángeles, California, que es de las grandes universidades, que ya sitúan los investigadores estadounidenses la inmunidad de rebaño en el 85% de la población estadounidense. Porque ellos han inferido otra cosa que es muy curiosa. Han metido ahí otro dato en esa coctelera que se agita luego y te salen los datos de los estudios. Han metido otro dato, que hasta ahora estamos hablando de la variante, de la vacuna, del transporte, y ellos meten un dato que es comportamiento poblacional. Fíjate qué curioso. O sea, el que la gente nos portemos mejor, nos portemos peor, hagamos las cosas medio bien, medio mal, medio regular, que si nos dan... Bien, cuando metes esa variante de ese dato, claro, ya tienes que hacer muchas previsiones. Hemos visto la que se ha liado en Estados Unidos con las juergas que se han montado en Miami o en las costas de bueno, y aquí cuando se ha terminado el estado de alarma. Aquí ni hablamos de eso, ¿no? Eso ya, fíjate, ya nos ha valido que nos saque una tarjeta roja a Gran Bretaña para el turismo. Ojo, que yo no sé lo que estamos celebrando, que ha habido miles y miles y miles de muertos, no sé si estamos celebrando que mucha gente parada, no sé si estamos celebrando que mucha industria que se ha ido, mucha empresa que ha ido a hacer aire, y además ese tipo de actitudes, pues fíjate, una tarjeta roja de los británicos para la Costa del Sol. Eso es muy seria. Muy seria. Muy seria, muy seria. Muy seria. Efectivamente. Con todo estos datos, doctor, todavía hay gente que en el tema de la vacunación todavía piensa que puede haber riesgo, no todo el mundo está contento por lo que se escucha. Si le parece, vamos a ver una encuesta. Venga. Una encuesta que hemos hecho aquí en Benalmádena, en la que hay un poquito de todo. Hay quien dice que se vacuna sí o sí y hay gente que todavía tiene reticencia, efectivamente. Vamos a ver esa encuesta que hemos hecho en la calle para ver la opinión de ustedes. Pues no lo sé, porque yo no he preguntado, ¿eh? Yo quería ponerme la vacuna y yo no he preguntado. La Kaiser me han puesto y no he tenido ninguna reacción negativa. Muy bien. Me vacunaron, me fui a casa y no tuve ninguna reacción negativa. Bueno, nada, yo no tengo nada en contra de las vacunas, yo estoy muy contenta, la verdad. Me pusieron la primera, bien, y la segunda me dio una mijita reacción, pero vamos, fueron 2 días tampoco, como una gripe normal. No, que va, ningún problema, no. Un poquito de, como digo yo, como si iba a tener un resfriado por la noche, pero el día siguiente ya vacuna, y en fin, que iba muy bien, el laboratorio estupendamente bien, todo estaba todo controlado y yo perfectamente. Tengo miedo, pero más miedo tengo que si no me la pongo y me entra la enfermedad. Sí, tengo un poco miedo, sí, es saludable para mí y creo que no voy a tener
vacuna ahora. Es muy rápido, ahora es muy rápido. Normalmente es como 5 años o 10 años de ciencia y después podemos usar vacuna, pero ahora es como un año. Miedo no, lo que sí es cierto que es una vacuna que por muy estudiada que esté, no se han hecho todos los test al ritmo que se suelen hacer habitualmente, pero pienso que es más importante los beneficios que reporta que ese mínimo riesgo. Bueno, pues ahí estaba la encuesta, como decía doctor, hay un poco de todo. Sí, pero fíjate, en el fondo, con sus dudas, yo creo que todos entendemos que no tenemos una opción mejor. Con lo cual, en el fondo, dice, hombre, puede generar cierta inquietud, como decía este señor, no, la ciencia ha corrido mucho, lo que se hace en 10 años se ha hecho en uno, efectivamente, pero es que es una buena opción. Es que la otra opción de no vacunarme, no de tener esto, y además de la enfermedad individual, la enfermedad colectiva, que son dos enfermedades muy distintas, ¿no? La colectiva la vemos siempre que es la enfermedad de los demás, como si uno no estuviera dentro de esta sociedad, ¿no? Y luego la enfermedad individual, que es la que parece que más nos preocupa. Pues bien, en esa enfermedad individual, que es la que más nos preocupa a cada uno de nosotros, es donde está el gran éxito de la vacuna. Las vacunas han demostrado muchísimo más a nivel de evitar enfermedades graves de forma individual, que en repercutir positivamente, que también sobre el colectivo. Cuando hablamos de eficacia de las vacunas, que se utilizan 3 números, pero siempre nos quedamos con el primero, no es que tiene la buena, como dicen, la buena, la otra, bueno, pues la que menos está en un 90 y tanto, un 90 y tantos, un 92, un 94, Pfizer está en 95 largo, AstraZeneca está menos, está en 70 y tantos, pero esa es la probabilidad individual de que el coronavirus te mande a la UBI o te mande a otro sitio que es peor que la UBI, del que no se puede salir. Luego la probabilidad de que se infecte el colectivo, de que eso repercuta posiblemente en el colectivo, baja sensiblemente y se va a un 60%. Y con eso tenemos de sobra. Pero hay que tener en cuenta esas perspectivas. Pues fíjate, en todos los casos, en el fondo subyace que no hay algo que sea mejor que ponernos una vacuna, ¿no? Bueno, pues también tenemos algunas preguntas que han querido hacerle al doctor algunas personas en la calle, de dudas que tienen en torno a las vacunas. Vamos a ver a la primera de las personas que les quiere hacer hoy una pregunta al doctor López Trigo. La de las primeras personas que tenían ya la primera dosis de, por ejemplo, AstraZeneca, ¿qué tendrían que hacer? Por ejemplo, los jóvenes, ¿no?, que ya la tienen puesta, pues ¿qué es lo que tendríamos que hacer? Muy bien, de momento esperar, porque nos falta algo de tiempo, nos falta un par de semanas para que tengamos los resultados de los 2 estudios que se están haciendo en nuestro país, de a ver qué ocurre si en vez de poner una segunda dosis de AstraZeneca, cambiamos de tipo de vacuna. Bien, para aquellas personas que están vacunadas, que podemos recordar que son aquellas personas con menos de 60 años, comprometidos con trabajos esenciales para la comunidad, como son maestros, profesores, policías, bomberos, personal de protección civil, o sea, personas sin las que la sociedad sería complejo que siguiera haciendo su dinámica. Bien, la ficha técnica de la vacuna dice que hay que poner la segunda dosis 3 meses después, 12 semanas después. Pero es cierto, lo digo para aquellas personas que se les vacunó en el mes de febrero, que fueron las primeras que se les puso AstraZeneca, y que ya está aquí mayo y que han pasado las 12 semanas, bien, hay un colchón de protección de la vacuna que abarcaría más de 3 meses por encima de esa primera fecha. Con lo cual, serían por ahí 6 tranquilo, meses. por ahí tranquilo, que no se va a quedar nadie sin anticuerpos. Y lo que se está intentando averiguar es si es mejor cambiar de sistema, irnos a una vacuna de otro tipo, que sería o Pfizer o Moderna, con una tecnología distinta, con un proceso de fabricación distinto, o poner una segunda dosis de la misma vacuna que se ha puesto al principio. Si a mí alguien me preguntara, que no me pregunta, de los que deciden estas cosas, no me pregunta, yo vuelvo a sacar la bola de cristal y lo que hay que hacer es poner la segunda dosis de la primera vacuna que se ha puesto. No vale, de momento, no vale cruzar tecnologías como están haciendo en Francia, están haciendo en Alemania, porque no hay ningún tipo de evidencia científica. De lo que hay evidencia científica es de lo que ocurre cuando ponemos las mismas dosis de una sola vacuna. Por lo tanto, aquellas personas que son negacionistas o que dicen que la vacuna no tiene suficiente apoyo en el tiempo y en experimentos, les vamos a dar la razón, hasta que no tengamos datos de ese estudio. Y por otro lado hay otro fenómeno curioso, Ana.
hace más de un mes que no vemos una trombosis publicada en ningún sitio, ni con AstraZeneca, ni con Janssen, ni con nada. ¿Que no hay trombosis? Seguro que sí, porque eso está en la ficha técnica de todas las vacunas, la probabilidad, no quede en trombosis, la probabilidad. ¿Qué ocurre? Pues que no está habiendo un número de trombosis por encima de lo que uno espera ver en una población. Claro. En el momento que no sometes a esa observación absoluta a la vacuna y haces con la vacuna lo que hacemos con todos los medicamentos. Tú te tomas un paracetamol y me vienes con una reacción alérgica intensa a la consulta y se te ponen los pelos verdes y se te ponen las orejas de punta y yo estoy obligado legalmente a meterme en la página web del Sistema Español de Farmacovigilancia y decir que ha habido ese problema. Bien, que lo hacemos todos los días. Lo que pasa es que cuando lo hemos hecho con la vacuna, bueno, pues se ha liado un poquito más, ¿no? Porque se ha publicado, en los medios de comunicación y ya está. ¿Y quién pasa la información? Claro. Que muchas veces la culpa no es del mensajero, ¿eh? O sea, los medios publican lo que hay, no se van como toda la vida, alguien se puede inventar algo, pero si tú y yo hablamos o si tú tienes acceso a un escrito, yo te paso un escrito y tal, tú lo vas a publicar, lógicamente, tú estás en tu derecho y además en el derecho de tus espectadores de conocerlo. Pero también está como yo te digo las cosas, ¿no? Si soy inglés, si no lo soy, si soy de la Unión Europea y estoy con una empresa americana. Una intención u otra. Hay muchas. Lógicamente. Por cierto, hablando de este tema de la mezcla de las dos vacunas, también ha salido una publicación, una noticia que dice que mezclar AstraZeneca con Pfizer triplican los efectos adversos. Posiblemente. ¿Por qué? Porque el de Pfizer, cuando investigó su vacuna, publicó los efectos adversos con su vacuna. Nadie lo obligó a cruzar estudios con otras vacunas, igual que a los que hicieron AstraZeneca, ¿no? Entonces, claro, tú dices, yo muchas veces digo esto para que los pacientes me entiendan cuando hay que tomarse varias pastillas y no ha reflexionado el profesional muy bien, ¿no? Digo, mire usted, la nata montada está buena, ¿no? Dice, hombre, claro. ¿Y las anchoas? Hombre, estupendo, ¿no? Mézclelas. O sea, una cosa incomestible. Claro, pues pasa eso, que hay un fabricante que ha utilizado una tecnología para hacer una cosa con un método y otro con otro método. Tú te has comprado un coche espectacular que va con gasolina, te vas a la gasolinera y le echas gasoil. ¿Qué ocurre? Que el motor se va a la porra. Claro. Pues igual ocurre con estas cosas. Hay cosas que no están previstas mezclarse. Entonces hay que afinar un poco también. Ese estudio todavía está en resultados preliminares, pero claro, no me extrañaría que si tú mezclas cosas distintas, los efectos que obtienes no sean los deseables. Claro que sí. Bueno, pues vamos con otra pregunta de los espectadores, de los vecinos de Benalmádena. ¿Qué tipo de patologías pues sería un poco más difícil el tema para ponerte la vacuna y que digan la verdad? Que es que el problema es que no dicen la verdad. Que yo entiendo que si quieren que todo el mundo se vacune, pero que digan la verdad y luego ya nosotros elegimos. Vale. Según las patologías que tenga cada persona, cuáles son los de más riesgo, si yo por la tensión o por tipo de circulación, que también tengo malamente la circulación, digo, me voy a meter yo en la boca del lobo. Bueno, vamos a ver, no se mete usted en ninguna boca de lobo, porque todo eso está escrito, ¿ve? Está escrito, están los grupos de riesgo establecidos, están las condiciones personales de cada uno establecidas y las conocemos. Mire, de momento, lo único que contraindica de forma absoluta, vamos, ¿qué es eso de forma absoluta? Porque si usted viene con ese problema, yo le voy a decir, mire usted, yo no le pongo la vacuna. Lo único que contraindica es una alergia importante, no una alergia, sino una alergia importante demostrada a los componentes de la vacuna. Ajá. Se acabó. Nada más. Por ese motivo no se pondría la vacuna. Pero por el resto... Si la alergia, fíjate, incluso en caso de alergia dudosa a algún componente de la vacuna o porque hayas tenido una alergia muy importante a medicamentos, hay personas que han tenido alergia o que tienen alergia a medicamentos, bueno, que pruebes lo que pruebes, las criaturitas se ponen muy malas. Pues esas personas, si no tenemos claro que sea un componente de la vacuna, no las vacunamos en consulta, las vacunamos en el hospital. ¿Por qué? Oye, porque si hay un problema, tengo la urgencia ahí al lado y le vamos a poner sus medicamentos para contrarrestar eso. Claro. Por lo demás, hay contraindicaciones por patologías, pero puntualmente. Por ejemplo, si tengo una infección con fiebre con más de 38, el día que me van a poner la vacuna, hombre, como eso supone que ya tu sistema inmune está ahí revueltillo, no vas a ir a revolverlo más con la vacuna. Se espera uno y cuando la persona lleve 48 horas sin fiebre se le vacuna. Pero no quiere decir que no se le vaya a vacunar, se va a posponer. ¿En qué otra situación? Ojo, no de patología, sino de lo mejor que hay en la vida, que es un embarazo.
En el embarazo ahora mismo todavía no tenemos los datos suficientes para indicarla, pero tampoco tenemos los datos suficientes para contraindicarla. ¿Qué se está haciendo? En grupos muy concretos de embarazadas de altísimo riesgo se valora poner la vacuna. En el resto, una señora que lleva su embarazo muy bien, que no está en un grupo de riesgo de enfermedad, que no tiene una vida de riesgo de contacto con otro, pues la dejamos. Pero eso no es una situación de enfermedad. Y lo único que hacemos es igual que en el otro caso, posponer la vacuna. Por lo demás, en personas que tienen cáncer y tratamiento activo para el cáncer, hombre, si le estoy fastidiando la inmunidad con el tratamiento del cáncer, ¿cómo no lo voy a vacunar? ¿Cómo no lo voy a ayudar? Si sabemos que una persona con cáncer y tratamiento con quimio es mucho más sensible a cualquier infección, si sabemos que un resfriado para esas personas es una pulmonía para otras, ¿no? Claro. No hay mucho más. Personas que han tenido trombos claros y que no se ha podido diagnosticar el origen de los trombos o que tienen alguna enfermedad, alguna cosa, hay una que se llama, lo digo porque hay bastante en la comunidad, que se llama trombofilia, ¿no? Que es que son personas que su sistema circulatorio fabrica trombos por sí mismo, ahí a lo loco. ¿Qué hacemos con esas personas? Las cambiamos de grupo. No se les pone la de AstraZeneca y se les pone la de Pfizer, se les pone la de Moderna. Pero no se dejan de vacunar, se cambian de grupo. Perfecto. Y te vas al grupo que menos problemas tenga en relación a eso que tienen esas personas de fondo. Lo demás, un poquito de miedo que nos da a todos vacunarnos, un poquito de susto, la gildama esa que tenemos los andaluces, que es el miedo especial de Andalucía, es verdad, no es el miedo común, la gildama es un miedo plus. No, pero de verdad que no hay motivos de alarma. Si hubiera motivos de alarma suficientes se habrían retirado las vacunas. Perfecto, por lo tanto, señora, se puede vacunar usted sin problema, con su problema de circulación, no hay ningún tipo de... Si no quiere tener problemas de circulación a futuro, ojo, y perdona que te interrumpa, fíjate, hablábamos de que la vacuna de Janssen, la última que salió, se había parado en Estados Unidos porque había producido 6 trombos en 1 millón de personas vacunadas. Bien, el COVID como enfermedad produce un 5% de trombos, o sea, 5 de cada 100, no 5 de cada millón, 5 de cada 100 de aquellos que pasan el COVID en su casa. 10 trombos por cada 100 personas de las que pasan el COVID en el hospital. Y 15 trombos por cada 100 personas que tienen COVID en la UCI. Es que por lo tanto, el COVID es una enfermedad que produce trombos. Claro. Que no es solo una enfermedad respiratoria o digestiva, que es que produce trombos. Por tanto, más motivos para vacunarme todavía. Si tengo problemas circulatorios y engancho el COVID, la probabilidad de tener un trombo es altísima, ¿no? Claro que sí. Pues una de las preguntas ya me la ha resuelto, porque teníamos también alguien que nos había preguntado que si tengo antecedentes de trombosis, ¿puedo recibir la vacuna Janssen? La vacuna Janssen ahora mismo está cuarentenada, yo creo que tontamente, pero ahora mismo está cuarentenada, pero sí puede recibir en cualquier grupo de edad la de Moderna y la de Pfizer. Ajá, perfecto. O sea que si hay Janssen duda, ahora mismo no. claro, si hay duda, su médico de cabecera lo que va a hacer es decirle, bueno, lo voy a cambiar de grupo hasta que no tenga liberada totalmente la autorización de Janssen. Janssen se va a terminar poniendo en todas las edades, en todos los grupos de edad, posiblemente sea la única que alcance de los 12 años, que han empezado estudios ya en niños de 5 a 12 años en nuestro país, y sea la única que salga con una autorización amplia a principios de verano entre los 12 años y por arriba hasta la edad que llegue. Y además es la única que es una sola dosis. Y una sola dosis, es que estamos haciendo un 2x1, es que terminamos en la mitad de tiempo. Claro, y también cubre un porcentaje alto. Tiene unos porcentajes muy similares a los de AstraZeneca porque la tecnología que se ha hecho es la misma. Engañar a un virus, meterlo en nuestro organismo y luego engañar a nuestro organismo. Yo la llamo la vacuna del doble engaño, ¿no? Es un mecanismo singular, ¿no? Ha cogido un virus y al virus le ha dicho, mira, tú eres muy malo, muy malo, muy malo, pero te voy a quitar la capacidad de infectar, pero tú vas a seguir pensando que infectas. Te voy a meter en el organismo humano, te voy a poner una proteína que es como la que tiene el coronavirus, y cuando entres al organismo vas a producir el segundo engaño, que es que el organismo va a interpretar que tú no eres el adenovirus. En el caso de Janssen, el adenovirus del catarro humano, en el caso de AstraZeneca, el adenovirus del catarro del chimpancé. Entra esa proteína en nuestro organismo y nuestro organismo se cree que ese adenovirus, que ese virus que era malo pero que ya no es malo, piensa que es un coronavirus.
Y nos ponemos a fabricar anticuerpos, con lo cual hemos engañado a los malos y a los muy malos, ¿no? Y fabricamos anticuerpos. En esa tecnología, que es la que se parece a la de la vacuna de la gripe, a la de la vacuna del sarampión, a las vacunas clásicas, en esa tecnología los resultados son algo menores. Pero cuando todo el mundo esté vacunado, el virus no podrá circular. Entonces, ¿qué más me da? Que me cubra un 80, que un 90, que un 70. Si no circula el virus, no me infecto. Y ya para terminar, doctor, porque como digo, yo me pongo a hablar con el doctor López Trigo y estamos aquí todo el programa. Y yo que verá que no me callo. Porque lo explica muy bien. También se habla de por qué se contagian personas que ya se han vacunado. Pues mira, por un motivo, y anoche, me parece que fue, sí, anoche leía una cosa muy curiosa, que por cierto ya me había explicado mi mujer hace unos días que había hablado con mi mujer que es médico, ¿no? Sí, ya. Y me había contado pero para que lo sepan los espectadores. Me había contado una videoconferencia que habían tenido con un amigo de ella, que es un virólogo, yo creo que el número uno de este país sin duda ninguna, y le contaba la diferencia que hay entre y cómo detectar si te has infectado por el virus o si tienes anticuerpos porque has tenido la enfermedad o tienes anticuerpos por la vacuna, ¿no? Y es que no son los mismos anticuerpos. Cuando el virus nos infecta con una proteína, que es la proteína esa de la espina esa del virus, son los cuernecillos, eso que tiene la corona del coronavirus, que por eso se llama coronavirus, porque tiene forma de corona. Esos cuernecillos, esos pinchos que tiene ahí, se llaman espinas, técnicamente espina. Y la espina en inglés se escribe spine, sin la E, con una S líquida. Por eso esa proteína nosotros la llamamos proteína S. En vez de proteína E de espina, proteína S de spine en inglés. Bien, las personas que se infectan de coronavirus les ataca una proteína que es la proteína S1. Las personas que se ponen la vacuna fabrican anticuerpos contra lo que hay dentro de la vacuna, que es la proteína S2. Si recibes una carga muy alta de proteína S1 y a ti te han vacunado y tú tienes proteína S2, como que no ensambla perfectamente el anticuerpo que hemos fabricado para neutralizar el antígeno. Cuando nos ataca un antígeno, nosotros le ponemos delante un anticuerpo. Y eso tiene que ensamblar perfectamente. Tiene que hacer un puzzle pieza a pieza perfecto. Si ese ensamble no es bueno, puede quedar algún antígeno suelto. ¿Qué ocurre? Por fortuna, pues que personas que se infectan, hay un porcentaje que todavía no está muy claro, pero hay un porcentaje. Gente que estamos vacunados, gente que hemos tenido coronavirus, que se pueden volver a infectar. Bien. ¿Qué ocurre? La bondad de la vacuna, pues que si tú has tenido el coronavirus y te vuelves a infectar con la vacuna, ni te enteras. Nos vamos a enterar porque te hagamos una prueba. Concretamente, el único estudio que hay en el mundo serio, publicado ahora mismo, de personas reinfectadas por coronavirus después de vacunarse, da una cifra de 4 personas infectadas por cada 1000 vacunadas. 4 por cada 1000. Infecciones totalmente asintomáticas. Pero ese estudio no vale para aplicarlo a todo el mundo, porque se ha hecho en un hospital de Boston donde se trata coronavirus. La carga de virus que hay en el ambiente no es la que hay en una terraza de una cafetería. Claro. Por lo tanto, hay que ser cauto, esa cifra no la podemos llevar a la población. Pero una cifra muy baja, y esas 4 personas, porque en el hospital se les testaba, se les metía el bastoncillo todos los días a todo el mundo, si no, no lo hubiéramos pillado. Claro, y no tienen síntomas. No, nada, ninguno. Con lo cual... Y además parece que no transmiten. Fíjate, eso que decíamos, hombre, si te vacunas y te contagias, podrías transmitir. Pues parece que esa transmisión también quedaría anulada. Bueno. Otro motivo más para vacunarnos, Ana. Sí, hay que vacunarse. Hay que vacunarse. Ayer vacunaron a mi hermano. Bien, ¿a Enrique o a Juan Ramón? Enrique lo vacunaron ayer, le pusieron a Juan Ramón, no porque lo ha pasado. Ahora que nos está viendo aquí todo el mundo. Vaya cosa bonita con tu madre el otro día. Sí. Qué bonito que me gustó a mí. Quedó precioso, la verdad. De los hermanos Romero allí. Eso qué bien. Estuvimos en un programa de Canal Sur, el programa Centenario, se lo dedicaron a mi madre para que lo sepa todos los espectadores, y participamos todos los hijos con ella y quedó muy bonito. Muchas gracias. Oye, pues una alegría que hayan vacunado a mi amigo Enrique. Sí, le han puesto la primera. Ayer fuimos y se la han puesto la primera vacuna de Pfizer. ¿Sabes cuál es el único problema que están teniendo las vacunas? Que van descubriendo nuestra edad, Ana. Claro, eso es verdad. Cuando te preguntan, ¿tú te vacunaste? Dices, yo hace más de un mes. ¡Joder, ¿toda esa edad tienes? Ese es el único problema. Es verdad, yo no voy a decir cuándo me vacune. Tú nada, te faltan por lo menos 500 años. Por lo menos, a mí hasta el año que viene no me vacunan. José Antonio López Trigo, gracias por estar con nosotros un día más, y es un placer para nosotros. Muchas gracias. Encantado siempre. Pues ahora ya saben que nos toca irnos con nuestra tertulia, que ya nos están esperando las chicas.
Pues después de hablar con el doctor López Trigo, vamos a hablar aquí con nuestras contertulias que ya están preparadas. Muy buenas noches a las dos. María Antonia, Juani, buenas noches y gracias por venir un día más a nuestra tertulia. Es un placer estar contigo y con todos vosotros. Muchas gracias. Pues hoy quería hablar yo un poquito de educación. Quería hablar de educación porque han saltado a la palestra algunas noticias que me han llamado mucho la atención y que me hace recapacitar en torno al tema de si estamos educando bien a nuestros hijos o no lo estamos haciendo. Vamos a ver el primero de los titulares que vemos enseguida y lo tenemos. Un jugador de 18 años detenido tras una multitudinaria pelea en un partido de juveniles en Vélez, Málaga. Ese es nuestro primer titular. Cuando vemos este titular, y que no es el primero ni el último, porque son muchos los momentos en los que hemos visto cómo en el mundo del fútbol, en el mundo del deporte también hay peleas y se producen altercados como este que le estamos contando. Si el deporte debería de servir para que nuestros niños alejarlo, como siempre solemos decir, de cosas peores, ¿por qué ocurren estas cosas? ¿Por qué creéis que pasan estas cosas en el mundo del deporte y en general con la juventud y los niños actualmente? Pues yo creo que esas cosas pasan porque rivalidad existe, la rivalidad existe y entonces a lo mejor en un momento de acaloramiento que no está justificado, porque se supone que siempre que hay deporte no debe de haber violencia cero, pero pues no se puede a lo mejor sujetar, no se puede sostener y entonces lleva por algo que haya pasado en ese momento o por rencillas que hayan ocurrido o de palabras o de juegos o que me ha empujado o que me ha dicho y a lo mejor no los percatamos y él lo lleva ahí, que no debía de existir. Que no debía existir en ningún momento en el tipo de deporte, pero existe y cada vez lo estamos viendo más. Bueno, eso no es nuevo. Mis niños, mis hijos ya son grandes y han vivido también, todos han sido deportistas, todos han jugado a fútbol y la verdad que no es nuevo. Siempre ha habido la oveja negra esa que se mete a lo mejor en un partido de fútbol para un poco también para sacar su rabia, porque todos los que van a jugar al deporte no lo hacen por deportividad. Hay muchos pues que en sus casas no están a gusto y entonces tienen una ira desmesurada. Y entonces, ¿dónde es el único sitio que a lo mejor lo puede fogar? Que yo no lo estoy justificando, ni mucho menos, que a mí me viene un hijo mío diciendo eso y encima lo castigo yo. O sea, no es que no hace falta que la policía se lo lleve, es que encima, pero que también siempre ha existido. ¿Qué pasa? Ahora también los padres son un poco más permisivos porque han vivido, nuestros padres nos han tenido a nosotros muy cogidos. Entonces, cuando nosotros hemos criado a los nuestros, le hemos dado más salas. Y así, a poco, ellos han ido cogiendo pues, más alas todavía. Entonces, pero afortunadamente son los menos. El deporte es bueno porque precisamente aplaca mucho las iras de los deportistas. Son los menos, afortunadamente. Pero ¿no pensáis que un niño llegue a la agresividad contra un entrenador, que es lo que ha ocurrido, llegue a la agresividad y tal, depende mucho de la educación que ha tenido ese niño o no? ¿O depende de que, bueno, como solemos decir, ¿no? Hay hijos que están criados en el mismo entorno y uno es buenísimo y el otro es peor, ¿no? ¿A qué se puede deber esto? ¿Es la educación familiar? ¿Es la educación que viven en el colegio? ¿Es la calle? ¿Las amistades? De todo un poco. Yo creo que de todo un poco. La casa, pues sí, vale mucho porque en la casa duerme, la casa va todos los días, al colegio va todos los días, a los entrenamientos va todos los días, con los amigos está todos los días, o casi todos, los ves, con los compañeros que entrena está todos los días. Entonces ahí hay de todo un poco. Claro, los padres, los principales, porque tienen que educar, pero yo, desde que ya tuve hija y empezaron el colegio, yo a mi hija se lo dije y mi hija algunas veces me lo recuerda. Mamá siempre decía que los profesores son educadores en la medida que ellos puedan educar.
porque en casa también, vamos, la base fuerte a lo mejor en casa. En casa tú tienes que enseñarle que tienes que ser buen compañero, que tienes que ser buen amigo, que tienes que portarte bien con los profesores, que tienes que portarte bien con los familiares, que tienes que portarte bien con todos. Hombre, la mayoría lo llevarán a cabo, pero un momento de rabia, como María Antonia ha apuntado, pues lo tiene, como lo tenemos nosotros, lo tienen también ellos. Que él sepa eso, controlarlo bien o controlarlo de otra manera y no llegue a agresividad, eso ya también depende del momento, ¿no? Creo yo. Claro, le ha agredido a un mayor, sí, porque un entrenador ya es una persona mayor. Sí, totalmente. Está feo, para terminar pronto, está feo, está mal. Pero ¿qué le pasó a ese niño en ese momento? ¿Por qué llegó a hacerlo? Afortunadamente no se ve todos los días. Claro, porque... Afortunadamente no pasa todos los días. Pero ¿por qué lo hizo? Porque ¿qué le pasó a ese niño? ¿Qué le llevó a hacerle daño a un mayor? Lo que sí. Ese fue le dio un puñetazo en el ojo derecho le tuvieron que poner lo que sí había que puntos ver, de sutura al entrenador. Sí, lo que sí había que ver el entorno donde ese niño se ha criado, lo que ha vivido y lo que dice Ana. Tenemos varios hijos y todos lo dedicamos a lo mismo y cada uno sale de distintas formas. Pues eso es lo que yo también había que ver cómo estaba. Es que eso no se puede eso no se puede frivolizar porque hay que pero yo meterse ya más adentro. No me refiero con sí, este ¿qué caso le pasó a ese porque niño? lo ha pasado Sí. ahora, sino esto ocurre mucho. Hemos llegado a que antes el respeto que se tenía, por ejemplo, a los profesores, antes había un respeto a los profesores grandioso. Y ahora, sin embargo, pues vemos también muchas noticias que los niños incluso, desobedecen todos los días, pero que han llegado a agredir a profesores, a crear tensiones. Esto tiene un motivo. Yo he trabajado en asuntos sociales. Hemos llevado como natural el asentismo de los niños en los colegios. Y esto te digo que no es ahora solamente. Yo hace ya 11 años que no trabajo y hace 11 años cuando yo estaba en asuntos sociales, la educadora social tenía que estar constantemente pues con niños que eran entre comillas, como se suele decir, no reverde ya, entra ya en la fase esa de ser maleante, o sea, y hay que luchar y todo. Yo es que en el entorno donde yo vivo, no encuentro eso, entonces no puedo hablar de ese tema. Puede ser que a lo mejor mis nietos me hayan comentado, por mira, fulano, pero siempre tras eso subyace algo en la familia. No es una cosa genérica. Hombre, hoy día también, por desgracia, hay más violencia de género que puede influir muchísimo en la crianza y en la educación de los hijos. Entonces, no sé. ¿La han metido en la cárcel de chico? ¿Lo han hecho? ¿Qué correctivo le han dado? Es lo que yo te pregunto, porque yo no lo sé, no lo he leído bien. No, en principio lo habían detenido y no había, esa era la noticia. Claro, es menor de edad también, ¿no? No, 18 años. O sea que ya es la diferencia que yo le digo siempre a mis nietos, cuando dice yo soy mayor de edad, digo, pero la diferencia que tienes de ayer a hoy es que ahora vas a la cárcel y ayer pagaban tus padres. A raíz de lo que has dicho, María Antonia, hay otro titular que dice que condenado por drogar a una compañera de clase de su hijo y abusar de ella. O sea, un padre droga a una niña de 14 años que se la encuentra tumbada en un banco en la calle. Según dice la noticia, le da hachís y alcohol, la lleva a la casa hasta que perdió la conciencia y posteriormente abusa de ella. Se la llevó engañada, ¿no? Ajá. En un principio se la llevó engañada para que descansara. Y ya que la tuvo allí, pues ya que la tuvo en casa, pues la llevó engañada pensando eso, pero cuando llegó allí, él empezó lo que tenía en cabeza. Claro. La drogó, la puso, digamos, como la puso, no estaba consciente. Que no estaba consciente de lo que eso, y empezó pero es que estamos hablando, ¿era el padre? Sí. De un compañero de la clase pero es que de la niña. Ya nos estamos metiendo en otro claro, pero otra cosa. Vale, pero si un niño ve eso en su casa, ¿qué puede salir de ahí? ¿Qué aprende el hijo de ese señor? Es lo que tú estás diciendo, que su padre que va a aprender. Hombre. Mira, hay una cosa que está claro, y además es una cosa que no es que me la he inventado yo.
hay un porcentaje muy elevado de personas que maltratan, que han sido maltratados y que su madre ha sido maltratada. O sea, que el rol que el padre ha hecho con su madre y con ellos han seguido luego con ellos. O sea, eso tiene que ser por algo también, pero no es ahora, es siempre. Eso es siempre. Pues ahí, ¿de qué vamos a sacar de esos niños? Pues un padre violador, pues él eso lo ve lo normal y creerá pues que todo el monte es orégano. Yo lo pienso así. Claro. Yo he leído un poquito de esa noticia y en esa noticia, pues cuando ya ha salido el juicio y eso, el caballero, por llamarlo de alguna manera, denominarlo de alguna forma. El caballero, el hombre, como quiera, el sujeto. Eso es. El sujeto. El sujeto mejor. Es mejor. Pues el sujeto. Yo también estoy más contenta con ese. El sujeto. El caballero, desde luego, no. El sujeto en cuestión dice que desconocía que tuviera la edad que tenía. Ah, claro. Que una niña de 14 años sí, puede tener 16, pero no puede tener y amiga de su hijo. Con más Henry. No lo sabía, él pensaba que era 18, que era mayor de edad, claro. Pero esa niña estaba en la misma clase que su hijo y que su sobrina. Ajá. Y su hijo y su sobrina tenían 14 y 15 años. Pero tenga la de que tenga. Tenga la de que tenga, es una violación. Su defensa. Claro. Su defensa. Es una violación. Sí, pero bueno. Tenga la de que tenga. Sí, que es lo que el retorcimiento, claro, el retorcimiento, ¿no? Efectivamente. Entonces tú sabías lo que estaba haciendo. Claro. Sujeto. Pero, claro, lo que en cuestión. Lógicamente, eso es, claro, si los niños ven esto, en su vida, esto es lo que tienen, lógicamente es el aprendizaje que tienen. Por supuesto. O sea que mucho de lo que ocurre es, entiendo, por parte de la educación que se le da a los niños. Claro, es su entorno, totalmente, ya lo hemos hablado. Lo que decía Juani, la educación en el colegio no te educan, en el colegio te enseñan, en tu casa es donde te educan, en el colegio te enseñan todo lo que te tienen que enseñar. Tú tienes que venir de tu casa educado. Si tú no vienes educado, si tu familia no sabe educar, pues obviamente los niños salen pues como están así. Afortunadamente hay más bien, o sea, disciplina. Tienes que entrar a las 9, tienes el colegio, eso te adquiere un hábito, ¿no? Y te va adquiriendo una disciplina de horario, de cosas. Sí, en la casa ya te fundamenta más los valores, ¿no? De querer, de portarte bien, de todo eso te lo van inculcando. Pero también vale mucho las compañías que tú tengas y con quién, y tu entorno, ya lo digo, familiar, tu entorno de amistades, porque si tú tienes unas amistades de niños y de niñas que se saltan las reglas y encima te van inculcando, mira esto porque lo otro, porque eso existe. Por eso, Juanín, los padres tienen que estar muy pendientes de la amistad que tienen sus hijos, de las amistades. Porque sabemos que a lo mejor alguna pillería hemos hecho en la vida. Bueno, pero una cosa pillería y otra cosa es... Una pillería, el más santo lo ha podido hacer. Sí, pero los padres tenemos la obligación de ver con quién se mueve nuestro niño. Pero no ya meterse en otro. Pues en contrapartida a esto que estamos hablando, vamos a mostrarle otro titular que es todo lo contrario. Dice que construye una mini casa con solo 13 años. Se trata de un chico de 13 años, no es español, y que ha construido una casa en el jardín de sus padres. Ha construido una casa que le ha costado tan solo 1.000 euros y es como una casita para él, que con esa edad la ha construido él solo. Y bien bonita que es. Eso es. Y bien bonita que es. Bueno, pues que siempre ha habido genios y este niño yo lo considero un genio. También habrá tenido a su alrededor personas que han fomentado ese afán suyo, porque ahí en el titular lo llaman el arquitecto de joven. Ajá. Y entonces yo pienso que habrá que ver también el entorno. Por cierto, sin duda es un genio. Sin duda es un niño, un genio, y además tiene muy clara la idea de lo que va a hacer el día de mañana. Exactamente. Aquí tenemos que ver en estos 3 titulares, como tú nos has calificado, niños de una manera, niños de otra, niños... ¿Qué pasa? Que también yo creo que la genética que llevamos dentro nos ayuda, ¿no? Claro. Yo creo que sí, claro. Que la genética nos ayuda a ser más violentos, menos violentos, a ser como este niño, un genio que lo está demostrando desde el principio,
y bueno, la chica que le pasó eso, ella no tenía más culpa. El malo fue el sujeto. Lógicamente. Por lo tanto... Y este chico, tenía unos ahorrillos, tenía el consentimiento de los padres para hacerlo. Es que además y luego con la vecindad, ¿no? Le empezó a cortar césped, empezó a hacerle recados, le daba, y entonces también aportaba una ayudita. Entonces ha hecho una casa que él dice que está allí, que estudia, que hay un microondas, eso, y ya tiene el proyecto de hacerse una casa más grande para cuando vaya a la universidad. Hay que decir, abundando en la noticia, que el niño, que tiene, como hemos dicho, 13 años, aparte de estudiar, que es un buen estudiante, ayudaba a su padre en la fábrica, también ayudaba a sus padres a arreglar el jardín, a los vecinos, le ayudaba. O sea, ¿esto es educación? ¿O es que el niño realmente, porque que el niño tenga dotes de arquitecto, como ha demostrado con la casa, es una cosa, y que el chaval con 13 años estudie, le ayuda a su padre en la fábrica, le ayuda a los vecinos con el jardín? ¿Eso se lo han inculcado sus padres o eso es que el niño es así? Ambas cosas. El niño decía que empezó a hacer eso porque en sus ratos libres se aburría mucho y eso le gustaba. Entonces lo propuso y empezó a ver qué tal. Bueno, hay un estudio también sobre los niños que se aburren mucho, no sé si eso lo sabrá Ana porque ya lleva mucho tiempo en este tema, que suelen ser niños superdotados. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Por eso la mayoría de los niños superdotados necesita tener otra actividad. Exactamente. Yo no me extraña que los padres descubrieran en el niño que era un niño superdotado y que le alentaran para hacer eso. Entonces tenemos aquí, como hemos dicho, la cruz y la cara de la educación de los hijos, que era lo que tú querías llegar a eso. Eso es lo que tú querías llegar. Mira, pues me parece maravilloso. Otro se hace en casa, en lo alto de un árbol, y este niño ha hecho una casa que para mí la quisiera yo. Muy bonita, la casa, vamos, es de 9 metros. Sí, la casa es maravillosa. Pero abundando en esto que decía, ¿qué tiene que pasar en la vida de un niño para que uno llegue a agredir a una persona y el otro llegue a ser un niño colaborador, un niño que quiere trabajar, un niño que estudia, un niño que tiene la creatividad de hacerse con 13 años una casa? ¿Qué diferencia ha habido en la vida de uno y en la vida de otro para que sean dos perfiles tan diferentes? Yo insisto en lo mismo. Claro. Yo voy a repetir casi igual. La genética, la forma de ser, lo que tienes en tu entorno, y que hay muchos niños que ante situaciones que tienen en la familia saben actuar muy bien y ayudan, porque yo tengo ejemplos claros, y esto de que niños que tienen a sus padres que están delicados de salud le están ayudando, niños de a lo mejor 10 o 12 o 14 años, y le ayudan a todos, y entonces hasta los abuelos se asombran de eso. Entonces ya maduran más rápido. Pero eso también yo creo que tiene que ver con la genética de la persona. Pienso yo, porque todo no lo da, sí, lo da la educación, lo da el entorno, pero hay de todo. Es que nos encontramos de todo. Buena gente, como solemos decir, ¿no? De verdad. Es que parece que no lo vamos a encontrar los niños buenos. Claro que sí, lo encontramos. Porque es noticia. Porque es noticia, vamos a hablar. Porque estas cosas, lo que estamos hablando aquí es noticia. Porque no es la tónica general. Claro. Vamos a hablar también. La tónica general es que todos tengamos nuestro arranquito con nuestros padres, que seamos buenos estudiantes, que seamos, otros sean malos porque nos sirvan. La tónica general es la mayoría que son, buenos estudiantes, buenas. Y esto, tanto una cosa como otra, se sale de lo normal. Al salir de lo normal, pues es la noticia. Claro. Entonces, los 3 puntos que eso de analizar eso es muy difícil. Es muy difícil porque tendrías que estar en casa de ellos, tendrías que estar en casa de los otros, entonces es difícil. Lo que sí es verdad que es lo que tú has dicho, Ana, son dos temas totalmente iguales pero distintos.
Y todos tienen que ver con lo mismo. Efectivamente. Sí, eso es. Bueno, pues que así es la cosa y que lo que sí hay que intentar cuanto menos, como decían ellas, tener controlado un poquito a los niños, saber dónde andan. Los niños me van a matar a mí hoy. Los niños me van a matar a mí hoy. No, porque ellos están de acuerdo. Eso es primordial. No te pueden matar porque estás diciendo verdades como puño y ellos mismos tienen que reconocerlo. Claro. Bueno, tú has visto ahora una pequeña cosa. Ahora mismo hay un señor ahí, que me hace gracia, que quería pasar por un sitio donde no podía pasar. Estaban los coches pitando y bajaban los niños del instituto y le estaban diciendo que por ahí no se puede pasar, que por ahí no, y ellos mismos estaban regañándole. O sea, que quiere decir que también hay personas que son, pues eso... Sí, que saben las normas y que las que cumplen y que incluso a los mayores les recriminan. Tú, por supuesto, y nosotros también desde la edad que tenemos, pues queremos ver unos niños y una sociedad lo más buena posible. Claro. Eso es lo que... Y hay que luchar por ella. Y hay que luchar y hay que inculcarlo y no cansarse. No cansarse de decir, mira, aunque diga, qué pesada es mi abuela, qué pesada es mi madre. Bueno, también vamos a romper una lanza por ellos. Hay muchísimos universitarios, ¿eh? Sí, claro. Cada vez hay más niños universitarios, entonces también y hay niños también metidos en FPO que sacan su carrera en grado medio, grado superior, o sea que también la mayoría de ellos se buscan su camino. Sí, hay de todo, la viña del Señor. Efectivamente, como siempre. Bueno, como siempre, vamos con otro tema. Hay de todo en la viña del Señor en el tema de la educación y también lo hay en el tema actual que tenemos y que son las normas en esta pandemia que estamos teniendo y bueno, las partes, por un lado el Gobierno central, por otro lado la Junta de Andalucía. Vamos a ver este titular que dice que Juanma Moreno se reafirma en el horario del ocio nocturno, aunque deja su adelanto en manos de los expertos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues quiere decir esto que la ministra ha dado unas normas y por otro lado aquí en la Junta de Andalucía no se está muy de acuerdo con ello. Se habla de que el ocio nocturno esté abierto hasta las 2 de la madrugada por parte de la Junta de Andalucía y por parte del Gobierno central se habla de la 1 de la madrugada. Y ya que acabamos de empezar esta semana el tema de que el toque de queda ya ha finalizado, tras finalizar también el estado de alarma, ¿con quién estáis de acuerdo? Pues yo pienso que se cierre a la 1, que se cierre a las 2, va a haber poca diferencia, porque el problema está luego con lo que se queda en la calle. Claro. Sí, Juanma Moreno habla, el presidente de la Junta de Andalucía, de que si cerramos por el botellón se quede en la calle. En el momento que se quita el toque de queda, la juventud y los mayores y todos, ya vamos a dejar de hablar de la juventud, vamos a poner también los mayores, porque yo he visto actitudes en personas mayores que tú dices, bueno, pero estos señores, es tontería, ni una ni dos, porque efectivamente en el momento que tú puedes estar en la calle, puedes estar pues en tu casa, en la terraza hasta las 3 de la mañana formando jaleos, o puedes estar en la playa, en sitios públicos donde los niños tomándose el botellón, lo que dice, o sin botellón, pero o sea, que es una lucha, yo la veo absurda. Yo veo una lucha absurda. Las 1, las 2, es lo que dice Juani. ¿Qué diferencia hay entre cerrar a la 1 o cerrar a las 2 cuando verdaderamente no tenemos un toque de queda? Porque si tuviéramos un toque de queda, yo estoy muy disgustada porque hayan quitado el toque de queda. Sí, ¿no? Yo sí. O sea, tú lo hubieras ampliado. Yo lo hubiera ampliado para cierta... Por una parte, es que por lo menos hasta que hubiera esa inmunidad de rebaño que se habla. Yo tengo una contraindicación. Yo estoy una contradicción. España tiene que renacer, tiene que volver a abrirse las cosas, tenemos que económicamente renacer. Pero claro, luego también, como algunos no tienen la cabeza que tienen que tener, pues entonces parece como si estuviéramos pidiéndole a todo el mundo que tiren de nosotros como si fuéramos animales. No, mire usted, el toque de queda se ha quitado, pero el coronavirus no se ha quitado. Entonces hay que ser consciente de que no se puede tampoco, ¿verdad, Juani? ¿Tú qué piensas? Hombre, es que estamos en pandemia. Se ha quitado el toque de queda, pero estamos viviendo en pandemia. El virus está ahí
y ahí están. Entonces, el problema está que los contagios están subiendo. ¿Por qué? Por lo que te he dicho antes, desde que ya se puede estar libremente, aquí se está demostrando la educación otra vez, pero ya a otros niveles de edad. Lo que yo digo, lo que se queda en la calle, mayores de 40, de 50, de 60, de la edad que sea. Hay que ser muy conscientes y saber que esto es gordo y que es duro, ¿eh? Pero y hemos que están demostrado apareciendo responsabilidad cero, hemos demostrado en mucha gente es a lo largo de la que pandemia. yo no le veo la gracia, por decirlo de alguna manera, esas celebraciones, esas palabras de que queremos alcohol, como se han visto en una plaza, todas las plazas de las ciudades, a rebosar ese día que se está celebrando. Esa libertad. Que estamos viviendo una época que nos ha tocado vivir, pero que es muy delicada, que están pasando muchas cosas, que hay mucho dolor, de muchos fallecimientos, que hay muchas personas con secuelas de la enfermedad, que no sabemos todavía lo que queda por ponerse malo, que quedan muchas vacunas por poner, que no se han puesto por H, por B, porque que hay muchas personas que no se le han querido poner, y hay personas que no se le han querido poner, y ya hay personas de 80 años que están entrando en los hospitales. Sí. Ayer noche mismo vi yo que hay un brote en una residencia en Gerona, y ese brote ya han fallecido mayores, y ha sido porque los trabajadores no han querido vacunarse. No, entonces hay una serie de cosas que si coges esto de aquí y de allí, estamos regulados, Estamos muy regulados. Estamos muy regulados. Bueno, pues hemos llegado al final del tiempo de nuestro espacio, de la tertulia de mujeres, que hemos compartido con todos ustedes. Gracias, María Antonia, gracias, Juani, y seguiremos hablando. Gracias a ti. Cuando queráis, estamos muy Hacemos un pequeño alto en el camino y no se vayan, que tenemos, no vea lo que tenemos guardado. Hoy tenemos baile, tenemos coro rociero, tenemos cante, bueno, tenemos un programa de multitud de cosas. Y vamos a hablar también de viajes, que llegan las vacaciones, a ver qué van a hacer ustedes. Enseguida volvemos.